Muy buenas tardes o días o noches, depende de la hora en que se, se sirvan escucharnos en este nuevo podcast que Laborismo por la mejora del ámbito del trabajo presenta ante todos ustedes. Y el día de hoy tengo el gusto, el placer de presentar a un articulista, porque se ha convertido en un articulista nuestro amigo abogado, que se hace llamar Gentleman y ha estado durante algún tiempo escribiendo muchos temas en relación al país, a los problemas nacionales. Pero en últimos días ha decantado por escribir sobre temas que tienen que ver con la reforma judicial, los cuales hemos estado compartiendo en la página de laborismo.mx por si ustedes gustan verlos. Y entre otras cosas, por ejemplo, puedo contabilizar el que se escribió cómo eliges en tu vida. Se le puso como cabeza y se llegó el día. A ver qué se inventan. Y nosotros le pusimos en laborismo que inventarán. Después viene. Veremos qué tan demócratas son. Ese sí le pusimos el mismo nombre. La soberbia y desesperación nunca han sido buenas compañeras. Nosotros le pusimos en la cabeza la mentira del oficialismo. Y luego será un ejercicio interesante. Nosotros lo titulamos la designación judicial. Y el último, salvo mejor conteo tuyo, mi querido amigo, ha quedado claro que ganamos. Nosotros le pusimos ganamos. Y estos temas que nos ha parecido muy exquisitos, muy interesantes, es lo que me dio a mí la idea de comunicarme contigo y que tú nos pudieras comentar un poco sobre estas reflexiones que nos has estado haciendo muy interesantes. Así que gracias, te cedo el uso de la voz para que nos compartas algunas cosas, amigo. Muchas gracias por Sí, aceptar. con mucho gusto. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias. Bueno, antes que nada debo decir que han sido muy acertados tus sugerencias, amigo, y gracias por subirlas a tu plataforma de laborismo. Sí. Es un honor poder estar en ella y que puedas compartir a través de este medio electrónico pues, nuestras humildes aportaciones. En realidad, yo soy una persona, como ya te lo he comentado, que no me gusta escribir. Me han sugerido varias personas, oye, ¿por qué no escribes en algún diario, en alguna? No, porque de alguna forma siempre tienes que estar cubriendo una cuota Sí, y a es mí no me correcto. gusta eso. A mí Sí, sí, es correcto. me gusta más espontánea, ¿verdad? Sí, lo que se te Eh, viene en mente. sí, si la musa de la inspiración no está activa, no es lo mismo. Es Yo correcto. cuando estoy inspirado, te escribo un artículo en 8 minutos, ¿verdad? Y ya incluso alguna vez alguno de mis amigos aquí cercanos, pues le tocó ver, ¿no? Como cuando estaba escribiendo un artículo, le dije, a ver, toma el tiempo, a ver cuánto duro en escribirlo. Y sí, en 8 minutos ya lo tenía listo. Porque las ideas fluyen sin ninguna dificultad, ¿verdad? Vayas analizándolo. Sí, Porque ya le estás es un dando al tema. análisis. Lo que tú haces desde el punto de vista humano, un análisis desde el punto de vista jurídico, un análisis desde el punto de vista social, un análisis desde el punto de vista político. Tiene de todo. Así que, sí. Ujú. ¿Cómo ves tú a México, amigo, cómo ves tú a México en estas reflexiones que nos has compartido en Laborismo y que pudiéramos aquí de Ujú. comentar un poco al respecto? Ajá. Sí, bueno, en el tema político, yo podría decir que las cosas no han cambiado mucho desde que llegó Obrador. ¿Verdad? Seguimos padeciendo de lo mismo, ¿no? De un gobierno populista, de simulación y lo más grave, cínico, ¿verdad? Porque Mentiroso. lamentablemente mentiroso, cínico, abusivo, eh, que venden una narrativa de algo que en realidad no es.
¿verdad? Y mucha gente se las compra. Yo por ahí he tenido ocasión de participar en algunos grupos, tú lo sabes, de diferentes tipos. Sí, incluso Y participas en Abogados con Justicia, ¿no? sí, también, Ujú, también. Y bueno, de alguna manera hemos tenido ocasión en los grupos también comprometidos por México y otro grupo que nos invitaron que dice que es plural, pero pues a veces parece que es más morenista que otra cosa, ¿no? ujú. Pero bueno, igual ahí estamos, ¿no? Y tratamos de aportar ahí lo que está a nuestro alcance, aunque a veces somos muy denostados, ¿no? Particularmente en ese grupo, porque obviamente es gente que está muy del lado oficialista, ¿no? Entonces ellos todo lo ven bien, todo les parece correcto, Sí, te pero la refieres a realidad grupos es ciudadanos de redes sociales. estamos ahí, se llama Ajá, iniciativas del Plan C, algo así creo que le pusieron. Fue cuando empezaba el tema de lo de la reforma judicial. sí. Incluso algunos se incomodaban, ¿no? Porque decían, no, pero es que este grupo es para morenistas. Y les dijimos, no, a nosotros no nos invitaron como morenistas, a nosotros nos invitaron porque dijeron que era un grupo plural. Se llama las iniciativas del Plan C y el México que todos queremos. Ajá. Así se llama el grupo. Pero pues la verdad es que pues ha prevalecido ese interés de hacerlo plural, ¿verdad? De quererlo mantener en una dinámica en donde se escucha todas las voces, ¿verdad? Eso es lo ideal porque eso de escuchar una sola voz es lo que no está bien en México. Porque yo no sé en qué momento caímos en ese discurso de que nomás una sola voz es la válida y que las demás no tienen por qué ser escuchadas y que incluso tienen que ser invalidadas, lo cual es grave. Ujú. Sí, porque eso ya implica una censura. ¿Verdad? Exactamente. Entonces, ¿dónde queda? Y precisamente hoy que estamos celebrando la libertad de expresión, ¿no? O sea, Ajá. periodistas dicen, pues es que no tenemos nada que celebrar, al contrario, Sí. es lamentable cómo el gobierno gradualmente ha ido mermando los espacios de comunicación que tienden a ser libres, ¿verdad? Y No, que y tienden a... que sí, sí. No, hombre, cuando nuestro país en otras épocas son diarios de libertad, inspiradores de ideas como las de Voltaire, que dijo que no estaré de Claro, acuerdo con tus ideas, pero defenderé hasta la muerte el derecho que tienes de expresarlas. Y ahora así resulta es. que no es así. Claro. ¿En, en qué momento México ha cambiado a esos grados? Sí, pues es que es la consecuencia, ¿no? Lamentablemente que tiene el haber permitido que se encumbrara de manera tan eh, significativa este gobierno populista, ¿verdad? O sea, hay una Y crisis política. sí, muy severa, pero aparte de todo, yo creo que nos han vendido un engaño desde que llegó Claudia Sheinbaum. Para mí, no llegó con la aprobación que ha presumido. Y la mejor prueba es el resultado de esta elección judicial, ¿verdad? El que le hayan hecho el vacío 90% de los mexicanos, yo creo que más, 95%, porque ya según las cifras ya se demostró que el 8.1% de los mexicanos que fueron a votar fue para anular el voto. Y no Sí, solo anular, para insultar sí, hasta de públicamente. broma se dice que ganó la mamá de Noroña. Así es. Ujú. De tantas 10 de mayo que le recordaron. Así es, ¿Sí? así es. Es una realidad. Y yo lo dije en mis artículos, lo estuve escribiendo. No van a pasar del 5%. Es más, no van a llegar al 5%. Y no llegaron al 5%. Sí, ¿Va? no. En otros países con sistemas parlamentarios más democráticos hubieran echado para atrás la reforma al decir no contamos con el consenso popular, no pasa. Pero aquí en Y el México no no. hacerlo va a ser su peor equivocación. Porque Ajá. llegan deslegitimados completamente. Fíjate, hace un momento leía unas líneas que la OEA le había dado alguna recomendación a Claudia Sheinbaum en ese sentido. Así Y ella, es. en lugar de responder atentamente, les dijo que la OEA no tenía facultades para inmiscuirse en ningún país y decirles cómo tenían que impartirse justicia en esos países. Fíjate nomás. Pues Qué soberbia, qué soberbia. la misma mentalidad de Obrador, ¿no? Es la Exactamente misma. la misma. Por eso le han Y apodado a nuestra presidente con, aunque le llaman pues con A,
presidenta, Sí, le han apodado la titina. así es, efectivamente. Sí, y aparte de todo, bueno, pues no tiene un discurso propio y eso la hace, pues que la consideren más la secretaria de Obrador, ¿no? Que la presidenta de la Sí, calificativos denostativos como la presirvienta, que son graves. Porque no deja de Pero tener pues, una, porque no deja de ser una figura de la república, de un sistema presidencialista. sí, sí, pero Es, lamentablemente no se ha ganado se lo ha ganado a pulso, pues no se ha ganado un reconocimiento ni un respeto por parte de los mexicanos porque ella misma no ha propiciado esa forma de ver las cosas. así es. Y Y sí, lamentablemente, ajá, sí, perdón, no, te sí, no te escucho. escucho, te escucho. Sí, te decía, yo creo que va a ser un ejercicio interesante, como lo digo en alguno de mis artículos, porque vamos a llegar a un punto en el que nos vamos a encontrar con juzgadores que no tienen la preparación para ser juzgadores y vamos a estar, lo decíamos pues de broma con algunos colegas, ¿verdad? Antes los jueces nos veían de arriba para abajo, porque como que de alguna manera nos ninguneaban, ¿verdad? Como, como litigantes, ¿verdad? Y como operadores del derecho que siempre se han sentido por arriba. Sí, siempre se han sentido por arriba de nosotros. Entonces ahora el esquema cambia. Ahora vamos a estar, o al revés, nosotros vamos a ver de arriba para abajo, o los vamos a ver cuando menos de igual a igual. Entonces esa situación va a generar una dinámica interesante, ¿verdad? Porque no hay que desconocer el hecho de que sí muchas veces te encontrabas con las personas del judicial y sí siempre te ninguneaban o te minimizaban. Mucho tuvo que ver eso para que también este tema de la reforma judicial avanzara. ¿Verdad? Sí, y es un fenómeno que no solamente se ha dado en México, se ha dado a nivel mundial. Hay un artículo por ahí muy interesante, no me puedo acordar de la otra figura, pero me acuerdo que es Madison versus no recuerdo qué, en Estados Unidos, que fue precisamente el toque de cambio que se dio en Estados Unidos y que pudo haber significado que a la Corte le pasara lo mismo que le pasó a la Corte de aquí de México. Nada más que ellos fueron más inteligentes, ellos sí tuvieron un manejo distinto frente a lo que estaban enfrentando y ahora la Corte está incluso por encima del presidente de los Estados Unidos y lo estamos viendo con el último tema de las remesas, cómo le echaron abajo el tema de las remesas a Trump, incluso cómo se dio el tema también del enjuiciamiento de Trump en un momento dado por parte de la Suprema Corte de los Estados Unidos. Entonces, entre dinámicas en donde de alguna manera tienes que voltear a ver antes que el tema jurídico, el tema social, es algo que a la Corte le faltó. Y eso hay que tenerlo claro también, ¿verdad? Porque no, por un lado, pero por otro lado tampoco puedes desconocer los intereses sociales, ¿verdad? En este caso particular, fue que la Corte de Estados Unidos se enfrentó a una dinámica en donde tenía que revisar unos contratos de esclavitud, que sí, a lo mejor podrías decir que estaban muy adecuados conforme a derecho y conforme a las circunstancias de ese momento los contratos de esclavitud, pero la Corte entendió que no era por ahí el juego y lo que hizo fue revocar la situación y considerar esos contratos ilegales y es donde vienen los cambios, ¿verdad? Entonces, esto es algo que debió darse aquí también, o sea, la Corte debió entender que se estaba afectando al pueblo con ciertas decisiones y que se tenía que poner manos a la obra en cuanto a ir más allá de lo legal hacia lo social. Por eso prosperaron estos movimientos que estamos viviendo ahorita. O sea, las cosas no llegaron solas, ¿verdad? Son falta de sensibilidad en cuanto a lo que estábamos viviendo. Y lo han hecho notar algunas personas, nada más que a veces es difícil aceptar cuando te equivocas, cuando cometes errores, ¿verdad? Y como te digo, en realidad sí hay que reconocer que en mucho hay responsabilidad por parte del Poder Judicial en cuanto a no voltear a ver a la gente, en cuanto a ponerse en una posición de altura, ¿verdad? Distinta a los demás. Y ahora que si se quiere acercar, pues ya fue demasiado tarde, ya la gente ya había tomado una decisión. Pero al margen de todo eso, hay que también reconocer que la gente, bien que mal, sigue reconociéndole un lugar especial al Poder Judicial
Y la mejor prueba es que los dejaron solos en las elecciones a los oficialistas. Pues la gente sí entendió que al final hubo un esfuerzo por parte del Poder Judicial de tratar de cambiar esa dinámica y no reconocieron ni legitimaron las acciones realizadas por parte del gobierno para estas famosas, entre comillas, elecciones judiciales. ¿Sí? Estuvo a favor de él en su sexenio. Tan es así que Efectivamente. días antes, Así es. como quien avienta la piedra y esconde la mano. Efectivamente. Y vendió esa narrativa y mucha gente, bueno, yo creo que ni tanta, pero eso se nos hizo creer, incluso muchos medios de comunicación lo aceptaron como tal. Yo en lo personal nunca lo creí y lo dije públicamente en uno de los eventos en donde participamos favoreciendo al Poder Judicial de las marchas que tuvimos. Ahí me acuerdo muy bien que me hizo una entrevista el compañero Misael, de Pulso Michoacano. Ya metí un comercial, amigo, pero pero, ok, pero él me lo dijo, ¿no? Me lo dijo muy claro, me dijo, ¿tú qué opinas del tema? Yo se lo dije, realmente creo que es importante que tengamos claro esta situación porque de alguna u otra manera, pues muchas de las veces no se comprende, ¿verdad? Pero es importante que la gente lo sepa, ¿verdad? Que debemos estar con el Poder Judicial, debemos alentarlo, debemos ser soporte para ellos y debemos de ser conscientes que en cualquier momento cualquiera de nosotros, incluso más, quien no es abogado, porque los abogados como quiera nos sabemos defender, pero quien no es abogado puede caer en manos del Poder Judicial y se va a encontrar con un Poder Judicial en donde no va a encontrar el respeto a sus garantías, el respeto a sus derechos, el respeto a sus individualidades, incluso el respeto a sus colectividades, porque con el tema que se dio ahora de la ley de amparo, pues también se dejó de lado el tema del respeto al derecho colectivo. Así es. O sea, en una sola palabra, que no se les va a impartir justicia. A ver, muy a corto plazo, no va a pasar mucho tiempo porque estamos viviendo un experimento a través de estas nuevas autoridades que Sí, es fueron un elegidas experimento, efectivamente. judicial que no democráticamente, porque la democracia no existió aquí, contrariamente a lo que puedan decir 13 millones de votos, y ni son 13 millones de votos, son muchísimo menos, son a lo mucho 5 millones de votos, Sí. no legitiman al Poder Judicial para poder sustentar ese derecho y reclamarse supuestamente como democráticos. No hay tal democracia. Entonces Si hubiera, pudiéramos decir, sí, claro, se puede decir que esta reforma contradice el espíritu del gran Morelos, el siervo de la nación, que en los sentimientos de la nación dijo que tengamos un tribunal que nos defienda y nos proteja contra el fuerte y el arbitrario. que nos escuche, nos ampare y nos defienda, sí, contra Ajá. el frente y el contrario, efectivamente, y pues no, esto no está sucediendo aquí, ¿verdad? Porque el oficialismo ha hecho oídos sordos, ¿verdad? Yo he platicado con varias personas ahí en los grupos y dicen, no, pero es que así fueran 100 votos ganamos. No, es que no va por ahí. O sea, el tema no es ese. El tema es que ustedes estuvieron pregonando todo el tiempo que tenían todo el apoyo de la mayoría del pueblo. No se vio. En las elecciones no se vio. No, no Las se urnas dio. están vacías. Y es evidente que las embarazaron las urnas. No, y que cada día este mismo sistema populista está debilitándose. Es en su propio perjuicio, amigo. Hay un libro por ahí muy bonito que se los recomendamos que se llama Cómo mueren las democracias, Ah, de sí, dos, sí. donde ellos lo dicen muy claro. La clave es que nosotros sigamos en la línea de lo institucional. Ellos tarde que temprano van a acabar ellos desmoronándose, ¿no? Porque tienen construido su imperio sobre un castillo de arena, como se lo digo en el artículo que escribí. Sí, exactamente, eso me pareció fabuloso. ¿Tú crees que en México con esta situación sí sea una especie de golpe de estado que pretendan ellos ser dictadores en México? Mira, sí lo pretenden, pero no lo van a conseguir. Ese México es, es mucho más grande que Morena y mucho más grande que este gobierno que quiere destruirlo. No van a poder. Somos demasiados los que estamos a favor de tener un México de otras características
y un México progresista y un México exitoso. Y lo vamos a conseguir, nada más es cuestión de tiempo y de aguantar, de ser resilientes para poder Ajá. alcanzar ¿Y ese tú crees progreso. que tengamos que contar con apoyo de otros países para poderlo lograr? Definitivamente sí, yo creo que el entendimiento de la globalización y de la geopolítica es fundamental, yo lo he dicho en muchos espacios, ¿verdad? Sí, Que no podemos entendernos como un país aislado. Sería un grave error pensarnos de esa manera. Ya históricamente China lo vivió hasta que abrió sus puertas y hizo a un lado la muralla china, ¿verdad? Pero en su momento se quiso encerrar tras esas murallas y considerarse un país que no necesitaba de nadie. Se empezaron a ahogar entre ellos, ¿verdad? claro, Porque no claro. puedes desconocer que eres parte de una universalidad y que como tal tienes que convivir con todas las personas que están dentro de la misma. Sí, como alguien dijo, no recuerdo quién dijo esta frase, únicos en la diversidad y diversos en la unidad. Así es, Ujú. efectivamente, es correcto. Y bueno, tenemos que entenderlo de esa manera porque entenderlo de otra es estar cerrados completamente al cambio y al crecimiento. No, y que creen con una soberbia inaudita que ellos son los dueños de la verdad absoluta. De la noche a la mañana y mientras eso sucede, pues necesitamos también apoyarnos en los demás y ser una puerta también de los demás hacia nosotros, porque es parte del crecimiento que se tiene que dar. Claro, estamos completamente de acuerdo, amigo. La globalización es algo inevitable, pues lo vemos en el nivel de las redes, o sea, nosotros actualmente eso no existía antes, pero ahorita te puedes comunicar en segundos con una persona que está en Italia, en Francia, en España, en cualquier parte del mundo. Eso antes no sucedía, eso, las noticias tardaban en llegar días, pues ahora las noticias tardan en llegar segundos. Es correcto. Sí, ahorita estamos con un pulsar un botón, sabemos lo que está pasando en Japón, en África, en En una cualquier aldea parte. digital, ¿verdad? Entonces, si no entendemos eso, no entendemos el mundo y por consecuencia no podemos entender lo que está pasando en el mundo. Por eso yo digo que no van a poder acabarnos aunque quieran y aunque lo intenten, porque México no es ni Cuba ni Venezuela, Estoy de es un acuerdo, país más grande, ¿verdad? de Mucho más acuerdo. diverso y con muchas más opciones y oportunidades de las que se puedan imaginar. Estoy contigo y coincido completamente. Y eso es lo que quería escuchar. Así que no me equivoqué de buscarte para pedirte que nos permitieras esta conversación que estamos teniendo. Porque fíjate que yo de repente veo que muchos de nuestros compañeros mexicanos se sienten así ya como que ahogándose prácticamente. No, 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 Hay realmente. mucho desaliento. ¿Cómo decirles a todos ellos que no bajen la guardia? Lo principal es que yo creo que hay que partir desde una posición estoica, ¿no? La resistencia, la resiliencia, y yo creo que siempre hay algo positivo dentro de lo negativo. Siempre lo hay, la clave es saberlo encontrar. Y yo soy en ese sentido, pues tú lo sabes, siempre desde la forma como me preguntan cómo estás, pues yo siempre les digo, elijo estar bien y cada día mejor, ¿verdad? Sí, sí, porque es por elección. Claro, hay un libro muy bonito que también recomendamos. Bueno, a nosotros nos encanta leer todo el tiempo, amigo, por eso siempre recomendamos libros, Ah, ¿verdad? qué Y bueno. es en especial a los compañeros abogados, ¿verdad? Que se llama El monje que vendió su Ferrari, Ah, sí, ¿verdad? cómo no. Sí, sí. Hay una hermosa que yo la tengo tatuada en la mente, que es las circunstancias de la vida no las podemos cambiar, son circunstancias. Lo que sí podemos cambiar es nuestra actitud frente a las circunstancias de la vida. Sí, cómo reaccionar ante ellas. Estamos viviendo, pues bueno, ya lo estamos viviendo, eso ya no lo podemos cambiar. Bien que mal, eh, con una mayoría artificial, con engaños, secuestrando a los senadores, lograron una reforma judicial que a toda luz es ilegal e ilegítima ahora porque no la pudieron soportar con la elección judicial. ¿Va? Entonces, eso se les va a ir cayendo. Ahorita de momento, pues pueden cantar victoria y pueden celebrar que ya tienen jueces del bienestar, pero pues yo creo que con el tiempo se va a ver que esos jueces del bienestar pues son como el famoso Tren Maya y como el Chaifa, ¿verdad? No Sí, sirven para que no nada. sirven para nada. Hay puestos, pero que en realidad no producen ningún beneficio
y son producto de una narrativa que se les va cayendo a pedazos. Sí, qué triste que ellos mismos se exhiban de esa manera y que eso mismo dé pie a que los ciudadanos mexicanos hagan todo lo posible porque se vayan y que Yo no creo que sigan todo pasa para algo. y que no sigan haciendo más daño al país. Todo pasa para algo y yo al contrario, yo celebro que las cosas no les salgan como ellos quisieran, porque en la medida que las cosas no les salen como ellos quieren, ellos solo se van, como tú bien lo dijiste, debilitando, Ujú. ¿verdad? Grave sería que las cosas sí les estuvieran saliendo, Sí, de alguna manera hubieran tenido una votación abultada en la elección judicial, o sea, todo lo que no hemos visto que suceda ha sido en nuestro beneficio, por eso mi artículo en donde yo dije, este, los que somos los ganadores, sí, porque queriendo dividirnos, nos unieron, sí nos dividieron, pero esa división fue en perjuicio de ellos, porque al final tuvimos personas que no fuimos a votar, ¿verdad? Y personas que sí fueron a votar. Entonces, las personas que fueron a votar, de alguna manera, rescataron algunos perfiles judiciales y eso fue muy bueno. Y los que no fuimos a votar, pues al haberles hecho el vacío, les propiciamos un golpe tan duro que los deslegitimamos por completo. sí, exactamente. Y por eso Entonces, por dice, los dos lados, sí, dicen por ahí las redes sociales que son pues muy cómicas que Claudia tuvo que promover la alerta Amber para ver dónde encuentra a todos esos chairos que no fueron a votar, que se les perdieron. bueno, y eso habla también de la división que existe al interior de ellos. Y esa es otra cosa interesante, esto que estás comentando, porque nos habla del tamaño real de Morena. Morena es menos de un 5% del padrón electoral y es obligados y pagados. O sea, quiere decir que ya no son nada, que Sí, prácticamente son nada más la pura narrativa, pero que no tienen fuerza electoral. Y lo vamos no, a ver en las entrevistas. exactamente, y que esas mañaneras, el bla 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 bla, no es gobernar. Y Y que no les ha servido para nada. pues Son no, puros más que para juegos, exhibirse. claro, son puros juegos maquiavélicos en donde se está viendo con el paso del tiempo, pues que no tienen ninguna fuerza. Sí, Ya viste cómo les fue también en Durango y en Veracruz. no, incluso fíjate, también vi a una señora ya de la tercera edad que dijo, sí, me sirve mucho las ayudas que me dan, pero si esas ayudas son para que no reciban niños medicinas que tienen cáncer, que me las quiten. Porque finalmente tengo 81 años y estas ayudas me las están dando hace 2 años, no desde que tenía 10 y de 10 a los 70 y tantos años no me morí, no anduve desnuda, comí, así que no las ocupo. Así, ya les dijo. Además son dinero que ni siquiera son de ellos, son del gobierno, no, es de los mexicanos ese dinero. La Sí, gente ya lo tiene claro. ya lo tiene claro La y eso gente es ya lo una tiene cosa claro. muy Y como buena. no pasa más, Otra claro. cosa, Y yo agregaría otra cosa. sí, En esas ayudas, si las medicinas no les alcanzan ni para comprar medicinas. no, no, no les alcanza ni para comprar medicinas. Y aún suponiendo que les alcanzara, si no las hay, ¿dónde las consiguen? Exactamente. No, y Entonces el otra tema está más cosa, grave. que se extralimitan de sus funciones. Ya ves, la presidenta quiere dar opiniones de Morena cuando ella es presidente de México. ¿Verdad? Debería ser. Parece de partido. Por eso la princesa de Andy ya no quieren que le digan Andy, ya quiere que le digan Andrés. Efectivamente. Así que bueno, muchas Sí, gracias amigo. ¿Alguna cosa que hombre, quisieras decir como colofón? pues únicamente decirles a los colegas que ánimo, que somos guerreros y nacimos como guerreros y más siendo abogados. Entonces, no se trata de darnos por vencidos, al contrario. Ahora es cuando tenemos que sacar la casta y demostrar de qué estamos hechos. Hay que seguirnos preparando y hay que demostrar que en el gremio jurídico hay con qué hacerle frente a lo que se venga enfrente. Y a los ciudadanos, a los mexicanos, ¿qué les podemos decir? A la gente hay que decirle que también pues tenga confianza en la fuerza que siempre ha tenido México. Hay por ahí un libro que, bueno, otra vez voy a meterme en el No, tema de está los libros, bien, excelente. pero hay
hay un libro buenísimo de Regina, de Antonio Velasco Piña, que hace un análisis muy interesante sobre por qué, o si alguien se ha puesto a considerar por qué México, en 4 siglos que han pasado, bueno, no sé si dije bien el tiempo, pero 1425, más o menos, 4 siglos, eh, que han transcurrido desde el tiempo en el que se dio la situación de la conquista, ¿verdad? ¿Por qué el nombre de México sigue existiendo? ¿Por qué no ha desaparecido? ¿Y por qué nuestro escudo, nuestro símbolo nacional, el águila y la serpiente, siguen más vigentes que nunca? Y la explicación es muy interesante. Sí. La explicación es porque en su momento, cuando se da este fenómeno de la conquista, los mexicanos entendieron que tenían que realizar una ofrenda para preservar el espíritu de México. Ajá. Y por eso hicieron tantos aztecas en ese momento, ¿va? Porque ellos entendieron que por encima de la culebra está a ras de piso, y en cambio el águila está en los cielos, es espiritual. Entonces, la forma de hacer que prevaleciera el espíritu sobre lo terrenal era esa precisamente, haciendo esa ofrenda. Y eso fue lo que se dio, y eso fue lo que permitió que nuestro país prevaleciera. Entonces, nosotros tenemos una fuerza milenaria que no van a poder con ella, ningún gobierno puede derrotarla, y por encima de todo siempre va a prevalecer algo que se llama el inconsciente colectivo. Y eso se vio muy claro en la elección judicial. La gente entendió perfectamente que lo que estaban haciendo era un atropello absoluto. Entonces, mientras tengamos eso claro como mexicanos, nunca van a poder destruirnos, nunca van a poder con nosotros. Así que ánimo, mexicanos, y a seguir luchando y con todo. Enhorabuena. Muchas gracias, amigo, por tus reflexiones tan interesantes para que nos den ánimos, porque los mexicanos necesitamos animarnos como lo acostumbramos a hacer en las fiestas, como lo acostumbramos a hacer en cualquier plaza pública, como lo acostumbramos a hacer en nuestras familias, etcétera, cuando vienen problemas. Siempre unidos. Efectivamente, así es, amigo. Pues, amigas, amigos, muchas gracias por escucharnos. Recuerden que nuestro teléfono es el 4439 49 13 88, que nos pueden hablar para preguntarnos cualquier cosa y nos acercamos a donde ustedes nos indiquen para hacer del conocimiento de sus quehaceres, de sus necesidades, de las actividades que desarrollen, y que en caso de que necesiten apoyo, buscar en conjunto cómo hacérselos llegar. Laborismo siempre preocupado por la mejora del ámbito del trabajo. Nos encuentran en YouTube, en Spotify, en YouTube, en Spotify, en Facebook. Nos encuentran los viernes en Radio Tele de 10 a 11, los sábados en Vive 106.1 de FM de 12 a 1, y en nuestra página ahí están nuestros teléfonos, laborismo.mx, ahí están nuestros teléfonos, nuestra dirección, y estamos a sus órdenes. Muchas gracias y seguimos en contacto.